Los uniformes de las SS son de las imágenes militares más impactantes del siglo pasado. Vestidos con túnicas negras como el azabache, adornados con insignias pulidas y coronados con distintivos cascos de acero, estos hombres se convirtieron en una presencia inconfundible en toda Europa. Pero ¿qué fue de estos imponentes símbolos después de la caída de la Alemania nazi? Durante el Tercer Reich se fabricaron miles de cascos de las SS, pero al terminar la guerra solo quedaba una fracción. Algunos fueron recogidos por soldados como recuerdos de batalla. Otros desaparecieron entre los escombros de una nación derrotada. Aún así, un casco en particular llegaría a captar la fascinación tanto de historiadores como de coleccionistas. Un objeto que resurgió décadas después, revelando un viaje inesperado a través de la guerra y la memoria. Quédate con nosotros porque al final verás cómo una pieza de equipo para la cabeza se volvió una de las reliquias de guerra más intrigantes encontradas. Ahora, para entender realmente el peso detrás de estos cascos y los uniformes que los acompañaban, tenemos que empezar desde el principio. La SS no nació de inmediato como la gran organización histórica. Empezó en 1923 como un pequeño escuadrón de protección. Su función original era poco más que proteger a Adolf Hitler y a las figuras clave del naciente movimiento nazi durante las violentas peleas callejeras y los tensos mítines políticos de la época. Pero este equipo de seguridad no seguiría pequeño mucho tiempo. Bajo la calculadora dirección de Heinrich Himmler, las SS evolucionaron rápido. Para 1932, menos de 10 años después de su creación, ya era un cuerpo paramilitar independiente dentro de la jerarquía nazi. Eran cerca de 50.000 hombres, todos cuidadosamente seleccionados y entrenados rigurosamente. Diseñado para forjar no solo combatientes disciplinados, sino también leales, firmes ideológicamente. Esto era más que una milicia política, estaba siendo moldeada en una élite devota. Himmler entendía que la apariencia era poder, buscaba que su organización destacara y mostrara orden estricto y amenaza silenciosa. Así que se dedicó a crear una identidad visual distintiva. El punto clave fue elegir el negro, color que en Europa se asocia desde hace mucho con la formalidad, el misterio e incluso la intimidación. Al combinar los uniformes oscuros con la icónica insignia de calavera o Totenkopf que antes usaba la caballería prusiana y destacamentos especiales, el mensaje era claro. La SS debía percibirse como una fuerza superior, separada del Estado alemán y gobernada por su propio código estricto. La insignia del águila que usaba la SS los diferenciaba de la águila nazi estándar en los uniformes de la Wehrmacht o del partido. La SS adoptó una estilización única. Era una declaración sutil pero deliberada que reforzaba la idea de que la SS estaba fuera e incluso por encima del aparato estatal habitual. Himmler era meticuloso con esas distinciones, entendiendo que pequeñas diferencias en los símbolos podían cultivar un poderoso sentido de exclusividad. Elegir el negro no fue accidental. En la Europa de principios del siglo XX ya tenía fuertes asociaciones políticas. En Italia, los seguidores de Mussolini lo hicieron popular y eran llamados los camisas negras. Himmler reconoció la eficacia de ese color para proyectar disciplina, unidad y una mística escalofriante al vestir a sus hombres de negro. No solo los diferenciaba visualmente de las formaciones militares alemanas, sino que también generaba un impacto psicológico que incomodaba a los observadores. Eso implicaba secreto, control total y autoridad intocable, cualidades que él buscaba en las SS. Los uniformes no solo intimidaban, también fomentaban el orgullo entre quienes los portaban. Las túnicas de cuello alto, el corte perfecto y las botas lustradas daban elegancia y reforzaban la idea de que las SS eran una orden exclusiva. Empresas alemanas comenzaron la producción en masa de estas prendas. Hugo Boss se volvió especialmente destacado por cumplir con grandes contratos. Cumplieron las especificaciones de la dirección de las SS, asegurando corte y calidad de telas según altos estándares. No solo eran prendas útiles, también buscaban impresionar a camaradas y civiles. Pero mientras las fábricas podían producir sin cesar filas interminables de túnicas y pantalones negros, equipar a las SS con cascos de acero resultó ser un asunto mucho más complicado. A medida que la organización se expandía rápidamente de un contingente de escoltas a unidades de campo listas para el combate, la demanda de cascos se disparó. El ejército alemán, ocupado en rearmarse y prepararse para futuros conflictos,
no tenía excedentes para compartir. Esto dejó a Himmler en una posición difícil. Debió buscar fuentes alternativas negociando con fabricantes privados o presionando a la industria armamentista para priorizar los contratos de las SS. El resultado fue un suministro irregular, especialmente en los primeros años, que daría forma al aspecto distintivo de los gorros de las SS durante años. Asegurar suficientes cascos para las filas crecientes de las SS resultó ser uno de los primeros dolores de cabeza logísticos de Himmler. A diferencia del ejército regular, las SS no tenían acceso inmediato a los arsenales estatales ni a los almacenes de la Wehrmacht. Al principio, buscaron en otros lugares y mucho de ese excedente venía del pasado reciente y turbulento de Alemania. Los primeros lotes significativos de cascos entregados a las formaciones de las SS fueron heredados de los Freikorps, esas bandas paramilitares de derecha poco organizadas compuestas en su mayoría por veteranos de la Primera Guerra Mundial. En el caótico periodo posterior a la derrota de Alemania, los Freikorps se formaron para contrarrestar las revueltas comunistas y la agitación política que barrían la naciente República de Weimar. Tuvieron un papel clave, aunque brutal, al sofocar rebeliones y restaurar un frágil orden. Sus métodos autoritarios e ideas radicales los volvieron incómodos políticamente, provocando su disolución oficial a inicios de los años 20. Claro, no todos estos hombres duros desaparecieron. Muchos se unieron a nuevos movimientos nacionalistas o encontraron terreno familiar en las primeras milicias callejeras del partido nazi, conocidas por sus peleas y tácticas de intimidación. Un buen número de ellos terminó uniéndose a las SS a medida que evolucionaban bajo la dirección de Himmler, llevando consigo equipo antiguo, incluidos los cascos de acero que alguna vez usaron en las calles fracturadas de Alemania. Estos cascos eran en su mayoría reliquias de la Gran Guerra. Incluían los modelos M16 y después M18 aún disponibles en cantidades limitadas. Aunque resistentes, no eran uniformes, ya que mostraban abolladuras, reparaciones y marcas de insignias antiguas. Cuando Hitler asumió el poder en 1933, Himmler esperaba acceder a las reservas del ejército para equipar mejor sus unidades. Pero la Reichswehr, que después sería la Wehrmacht, protegía celosamente sus suministros. Los propios planes de expansión del ejército dejaban poco margen para desviar suministros a una organización que, aunque políticamente poderosa, estaba fuera de su estructura de mando. Así que Himmler buscó alternativas fuera. Incluso cuando Alemania seguía técnicamente limitada por las estrictas restricciones del Tratado de Versalles. Los oficiales de adquisiciones de las SS consiguieron discretamente cascos adicionales fuera de las fronteras del país. Se compraron cascos de acero M17 excedentes de Austria y Checoslovaquia y se introdujeron discretamente en los depósitos de las SS. Veteranos de otra guerra muy diferente ahora serían reutilizados para los ambiciosos planes de un nuevo movimiento alemán. Para moldear estos cascos variados en algo que visualmente perteneciera a las SS, se realizaron modificaciones significativas. Fueron despojados, reacondicionados y recibieron el característico recubrimiento negro brillante que distinguió a las primeras unidades ceremoniales y de guardia de las SS. Por dentro, muchos fueron reacondicionados con nuevos forros de cuero y correas de barbilla nuevas para asegurar que fueran tanto funcionales como consistentes en su presentación. A la par de estas renovaciones, los fabricantes alemanes lanzaron nuevas series de producción. Basados en diseños probados de la Primera Guerra Mundial, se les conoció como M18 Reichszeugmeisterei, nombrados por el Reichsminister, oficina que supervisaba los estándares de uniformes nazis. El modelo incluso recibió el apodo de casco Himmler, en parte porque el propio Himmler poseía y usaba ejemplares de este tipo durante apariciones formales. Estos cascos pronto llevaron marcas adicionales para vincularlos directamente con las SS. A la derecha estaba el emblema de las runas SS, un símbolo de doble rayo que reflejaba el misticismo y exclusividad de la organización. Al inicio, estos emblemas se aplicaban a mano, pintados sobre el acero o con plantillas. Con el crecimiento de las SS y la demanda de uniformidad, comenzaron a usar calcomanías de transferencia por agua para lograr un acabado nítido e idéntico en miles de cascos. Mientras tanto, el lado izquierdo solía tener otra calcomanía con los colores del partido y la bandera con esvástica, relacionando claramente a las SS con el régimen de Hitler. Estos cascos se hicieron muy populares en la Leibstandarte de SS Adolf Hitler, unidad creada como la guardia personal de Hitler. Esta formación inició como un círculo compacto de hombres seleccionados, pero luego se expandió hasta ser una de las divisiones más reconocidas y fotografiadas de las Waffen-SS. Antes de que la guerra estallara en toda Europa,
era común ver a estos guardias con cascos negros apostados con rígida formalidad fuera de la Cancillería del Reich en Berlín o marchando en desfiles meticulosamente orquestados, diseñados para mostrar el poder del régimen. Con el tiempo, la Leibstandarte SS Adolf Hitler, a menudo simplemente llamada la Leibstandarte, se transformó de una modesta unidad de guardaespaldas personal en una de las formaciones más prestigiosas y formidables dentro de las Waffen-SS. Estos hombres se volvieron familiares en Berlín. Frecuentemente se les veía vigilando fuera de la Cancillería del Reich, con uniformes negros impecables y cascos brillantes bajo el sol. Eran pieza clave en los desfiles militares, creados para mostrar la nueva fuerza y unidad de Alemania. Sus columnas avanzaban con precisión por calles repletas de multitudes que aclamaban. Una de las exhibiciones públicas más impactantes de estos cascos negros fue en 1940. Después de la rápida campaña en Francia, Berlín organizó un enorme desfile de la victoria, un espectáculo destinado a resaltar el cenit del poder alemán en Europa occidental. Fue durante esta exhibición triunfal que las unidades de las SS de Himmler, aún equipadas con sus cascos negros ceremoniales, hicieron su última aparición a gran escala con ese atuendo formal. Pero a medida que la guerra se prolongaba y entraba en fases nuevas y más duras, la practicidad empezó a imponerse sobre la pompa. Para 1941, incluso los guardias ceremoniales de la Cancillería cambiaron sus uniformes negros por el gris de campaña o Feldgrau, que desde hace tiempo era el estándar en primera línea. La transición no fue solo cosmética, reflejaba las crecientes exigencias de una guerra total, con recursos al límite. Los cascos negros originales de las primeras SS fueron reemplazados por el modelo de acero 35, que se volvió el estándar del equipo de combate alemán. Este modelo brindaba mejor protección balística y era más apto para la guerra moderna. ¿Y qué sucedió con los cascos negros antiguos? Muchos se almacenaron en depósitos militares, quedando casi en desuso como equipo excedente. Sin embargo, no todos permanecieron inactivos. Con el aumento de los bombardeos aliados en ciudades alemanas, se apresuraron a reforzar la defensa civil. Muchos cascos de las SS se reutilizaron en unidades de Luftschutz, servicios antiaéreos que ayudaban a civiles en bombardeos, gestionaban refugios y limpiaban escombros. En el ocaso desesperado del Reich, cuando las ciudades de Alemania ya estaban en ruinas y las fuerzas soviéticas y occidentales convergían hacia el corazón de Europa, ocurrió otra ola de redistribución. Se formó el Volkssturm, una milicia de último recurso improvisada con hombres mayores, niños y veteranos que llevaban mucho tiempo fuera del servicio regular y que carecían de suministros adecuados. Estas unidades, reunidas rápidamente, usaron cualquier equipo disponible, probablemente incluyendo los cascos negros antes ceremoniales. Piezas creadas para simbolizar el poder de la élite y la ceremonia acabaron usadas en sombrías tareas en barricadas improvisadas. En las caóticas batallas finales de la guerra, en los últimos meses de la guerra, las estructuras del Tercer Reich se desmoronaban rápidamente. Altos funcionarios huyeron de oficinas y residencias, dejando propiedades repletas de objetos personales y reliquias que meses antes simbolizaban poder y privilegio. Cuando las tropas aliadas atravesaron estas zonas, a menudo se encontraron entrando en villas y búnkeres que eran verdaderos tesoros, no solo de documentos y planes, sino también de uniformes, medallas y otros objetos que ofrecían un vínculo tangible con el aparato del régimen que ahora se desmoronaba. Entre los hallazgos más buscados para los soldados aliados estaban los cascos negros asociados a las SS de Himmler. Estos objetos no solo eran recuerdos, también pruebas de que las fuerzas de élite más temidas de Alemania habían sido derrotadas. Tener un casco de las SS era tener parte de un gigante caído, un recuerdo que algún día podría contar una historia vívida a familia y vecinos, lejos de los estragos de Europa. El propio Himmler tenía una pequeña colección de estos cascos distintivos. A lo largo de los años, él había usado varios modelos en desfiles, inspecciones oficiales y reuniones destinadas a mostrar el orden y la pompa de las SS. Fotos de la época muestran a Himmler con al menos 3 estilos, cada uno sutilmente distinto. Uno era casi seguro un Me-16 reacondicionado, un remanente de la Primera Guerra Mundial, probablemente sacado de viejos almacenes del partido, o quizás incluso excedente, en manos de veteranos del Freikorps que se habían integrado a las filas paramilitares nazis.
Para un observador casual, estos cascos lucían iguales, pero coleccionistas e historiadores notaban detalles que otros ignoraban. Por ejemplo, el modelo original M16 tenía tornillos prominentes en la base de la falda para sujetar la correa de la barbilla. El modelo M18 fabricado en Alemania y las versiones RZOM para las SS en los años 30 eliminaron esta característica para lograr una línea más limpia. El modelo austrohúngaro M17, similar al M16, tenía tornillos algo más pequeños y colocados un poco más arriba en el borde del casco. Aunque había variaciones, la silueta era lo bastante consistente para que en las ceremonias de las SS las formaciones lucieran unificadas. Las diferencias se ocultaban entre la pintura negra brillante y las calcomanías igual. Si alguno de estos cascos se relacionara directamente con Himmler, su valor histórico sería enorme. Incluso antes de acabar la guerra, una conexión personal tan directa habría elevado una simple pieza de acero a un artefacto invaluable. Una huella física del hombre que formó a las SS en lo que fueron. La vida personal de Himmler ofrecía aún más ventanas a este mundo de galas de élite y lujo apartado. A lo largo de los años estableció varias residencias en toda Alemania, pero su refugio favorito estaba en Baviera. En 1934 compró una elegante villa junto al lago Tegernsee, en el tranquilo pueblo de Gmund. La casa dejó de ser solo una vivienda campestre pronto. Himmler supervisó renovaciones que añadieron no solo detalles estéticos, sino también refuerzos prácticos. Un puesto de guardia, puertas reforzadas y un refugio antiaéreo, todas señales de cómo las preocupaciones de seguridad se habían entrelazado profundamente con la vida diaria de los líderes del Reich. Aquí vivió Himmler con su esposa Margarita y su hija Gudrun antes de que la guerra consumiera Europa. La villa estaba cerca de Múnich, lo cual no fue casualidad. Múnich era más que otra ciudad alemana. Era el corazón simbólico del movimiento nacionalsocialista, el lugar donde Hitler dio sus primeros pasos en la política y el sitio de muchos de los primeros mítines del partido. Su cercanía lo hizo popular entre altos funcionarios, quienes solían tener departamentos o segundas residencias allí para mantenerse cerca del núcleo ideológico del régimen. A pesar de su gran poder en la jerarquía nazi, Himmler nunca obtuvo residencia permanente en Obersalzberg, el exclusivo enclave donde Hitler y figuras como Göring, Speer y Bormann tenían lujosos retiros cerca del Berghof. Esto no fue un accidente. Bormann, siempre intrigante, mantuvo a Himmler fuera de este círculo controlado, usando su influencia para excluirlo de la élite nazi reunida allí. Así, cuando Himmler visitaba a Hitler en Baviera, sobre todo al inicio de la guerra, se hospedaba en lujosas posadas para funcionarios o casas de huéspedes preparadas para esas visitas. La vida personal de Himmler también cambiaba, llevándolo a un arreglo doméstico diferente. Con el tiempo, su matrimonio se deterioró, se separó de Margareta y empezó a vivir abiertamente con su amante, Hedwig Podhast. Ella se mudó a una casa en Schönau am Königssee, cerca de Berchtesgaden, otro pintoresco lugar bávaro próximo al cuartel general de montaña de Hitler. Allí ella crió a los dos hijos extramatrimoniales de Himmler. Esta residencia fue la base informal de Himmler cuando estaba en la zona. Como sus otras propiedades, fue mejorada para incluir alojamientos para su equipo de seguridad personal y un refugio antiaéreo. Recordatorios de que, incluso en un lugar pintoresco, las amenazas de guerra y violencia política siempre estaban cerca. Sin embargo, a pesar de este nuevo arreglo, Himmler continuó visitando Gmund en el lago Tegernsee, manteniendo lazos con su hija Gudrun y conservando un vínculo con su vida familiar anterior. Cuando la guerra comenzó a volverse contra Alemania, Himmler tuvo que dejar estos refugios bávaros. Con el avance del Ejército Rojo en Alemania y los aliados desde el oeste, salió de Berlín y se mudó al norte, a Schleswig-Holstein. Allí pues intentó una última maniobra política buscando un acuerdo con el gobierno provisional liderado por el gran almirante Karl Dönitz, sucesor de Hitler. Tras el suicidio de Hitler el 30 de abril de 1945, Himmler intentó negociar una rendición parcial con los aliados occidentales para conservar algo de influencia o evitar que ciertos territorios fueran ocupados por los soviéticos. Pero estos intentos fallaron. Los restos del liderazgo alemán
no estaban dispuestos a considerar acuerdos de un hombre tan estrechamente vinculado a la maquinaria que ahora se había derrumbado a su alrededor. El 21 de mayo de 1945, Himmler fue capturado por las fuerzas británicas mientras intentaba disfrazarse como un soldado desaliñado, más entre miles. 2 días después, en circunstancias aún debatidas por historiadores, se suicidó bajo custodia al morder una cápsula de cianuro oculta. Mientras tanto, en Baviera invadieron sus propiedades. El 4 de mayo de 1945, soldados del primer batallón del Regimiento de Infantería 306 de la División de Texas entraron en Gemund y tomaron el control de la villa junto al lago de Himmler. Entre varias casas de vacaciones de altos funcionarios nazis, hallaron la casa vacía. Margaret y Gudrun habían huido días antes, conduciendo hacia el norte de Italia, que en ese momento seguía bajo el control alemán, aunque de manera precaria. Lo que quedó fue Manasia-Pio, una casa llena de objetos y documentos personales, una instantánea del mundo privado de Himmler, abandonada repentinamente. Para las tropas estadounidenses, era un salón único. Registraron habitaciones llenas de documentos oficiales, uniformes hechos a la medida, espadas ceremoniales y correspondencia privada. Entre los hallazgos más valiosos destacaban los cascos negros de las SS, en especial los usados por Himmler en inspecciones y desfiles. En los últimos días de la guerra, los soldados ansiosos reclamaron rápidamente muchos de estos trofeos. Algunos desaparecerían para siempre, llevados en secreto a colecciones personales o baúles rumbo al Atlántico. La búsqueda no terminó ahí. Horas después de asegurar Gemund, otra división estadounidense avanzó hacia Berchtesgaden, la fortaleza alpina donde varios líderes nazis construyeron viviendas aisladas. Allí hallaron la residencia secundaria de Himmler en Schönau am Königssee. Aunque la casa estaba vacía, por dentro se parecía mucho a Gemund, llena de objetos personales y oficiales de Himmler. En un garaje, las tropas hallaron su limusina blindada, el vehículo que usaba para ir de su residencia al Berghof o a aeródromos cercanos donde abordaba su avión Focke-Wulf 200 Cóndor, el transporte usual de altos funcionarios nazis en la Europa ocupada. Al igual que su villa, esta casa y su contenido fueron minuciosamente registrados. Los soldados tomaron lo que les interesaba, deseando llevarse a casa objetos de un régimen cuya caída repentina dejó mucha riqueza expuesta y sin dueño. Entre los soldados estadounidenses que registraban propiedades bávaras capturadas estaba el cabo Raimundo Decker de la 4ª División de Infantería. El trayecto de Decker hasta aquí ya había sido largo y angustiante. Desembarcó en Normandía 6 días después del día D como técnico de laboratorio médico y pronto fue reasignado como camillero en la 4ª División. Siguiendo el avance implacable a través del denso y mortal bosque de Hürtgen y luego más adentro de Alemania, mientras se desarrollaba 1945. El 2 de mayo de ese año, la división de Decker llegó al pequeño pueblo de Miesbuch, a 10 kilómetros de la residencia de Himmler en Gemund. Mientras se asignaban tareas de ocupación, los soldados actuaban como lo han hecho los ejércitos históricamente. Cuando estaban rodeados de los botines abandonados de un enemigo colapsado, recogían recuerdos. Para muchos, estos objetos eran más que simples curiosidades. Eran símbolos palpables de una campaña extensa y costosa, recordatorios de las luchas que los llevaron tan lejos en tierras extranjeras. Fue durante este periodo que Descartes obtuvo un llamativo casco negro de las SS. La pieza era un modelo original de la Primera Guerra Mundial, luego restaurado, repintado y usado en ceremonias por las SS de Himmler. Aproximadamente en 1940, la evidencia sugiere que el casco fue tomado de la propiedad de Himmler en Gemund, la misma villa donde había vivido con su familia antes de la guerra. Aún así, el rastro preciso que siguió es confuso. Es posible que otro soldado de la 306 Infantería que aseguró Gmund lo haya recuperado primero y luego lo haya intercambiado o vendido a Decker en algún momento durante las semanas de ocupación que siguieron. Independientemente de cómo cambió de manos exactamente, el casco permaneció con Decker hasta el final de la guerra y lo acompañó de regreso a los Estados Unidos. Ahí reanudó su vida y continuó su servicio, construyendo un historial militar condecorado. Incluía la estrella de bronce, el corazón púrpura con racimo de hojas de roble, la medalla de buena conducta y 5 estrellas de batalla en la medalla de la campaña europea. Reconocimientos discretos al arduo viaje por el continente. Décadas tras la muerte de Decker,
su hijo decidió donar este notable artefacto al Museo del Patrimonio Judío en Nueva York. Actualmente el casco está bajo un vidrio protector en la exhibición permanente del museo, identificado tras cuidadosa investigación como propiedad personal de Heinrich Himmler. Su exhibición lo transforma de un recuerdo privado de tiempos de guerra en una pieza preservada de la historia global, sirviendo de enlace entre el caos del campo de batalla de 1945 y los actuales esfuerzos por entender ese capítulo. Si este casco hubiera salido al mercado de coleccionistas, habría alcanzado una suma asombrosa. En abril de 2002, por ejemplo, un casco mucho menos significativo, uno relacionado con Fritz Zull, un miembro poco conocido del partido nazi, se vendió en una subasta en Estados Unidos por casi $10,000. Considerando el papel central de Himmler en el régimen y la extrema rareza de los objetos directamente vinculados a él, los expertos creen que un casco así podría fácilmente recibir ofertas que alcancen decenas de miles de dólares o incluso mucho más, dependiendo del contexto y del nivel de interés de los coleccionistas. Este no fue el único caso. Los soldados aliados se encontraron en un mundo lleno de artefactos abandonados. Merodear por búnkeres capturados, mansiones lujosas y cuarteles generales humeantes se volvió un deporte no oficial para muchos, una oportunidad de reclamar algo del derrotado Reich. Entre los trofeos más codiciados estaban las reliquias de las SS, cuya aura secreta y de élite hacía muy atractivos sus símbolos. No era solo especulación. Numerosas cartas y memorias de soldados relatan cómo tropas estadounidenses y británicas competían en edificios capturados buscando objetos con runas o la calavera Totenkopf. Unidades enteras compitieron informalmente para traer el recuerdo más llamativo. Los cascos, por supuesto, estaban en la parte superior de la lista, pero también lo estaban otros objetos marcados con las siglas SS, dagas ceremoniales, bandas de puño, hebillas de cinturón e incluso documentos que llevaban las runas de rayos. Un soldado de infantería estadounidense escribió desde Baviera en mayo de 1945 confesando alegremente que él y su escuadrón lo volvieron un juego. Registraron estaciones de policía y oficinas del partido abandonadas cerca de Múnich, cada uno esperando encontrar una daga de las SS aún en su funda. Si nos encontrábamos con una caja o un escritorio, escribió, era como la mañana de Navidad. Quien lo abriera primero tenía el derecho de escoger. Cambié 3 cajetillas de Lukis por un anillo de calavera de una vieja chaqueta de uniforme. Estos anillos, frecuentemente grabados con las iniciales del soldado y la fecha de entrega, simbolizaban la lealtad a las SS, por lo que eran trofeos muy codiciados. En Berchtesgaden, las tropas británicas que arribaron tras las estadounidenses relataron una búsqueda frenética en casas de altos funcionarios nazis. Hallaron desde espadas ceremoniales de las SS hasta libros de visitas llenos de firmas de dignatarios. Soldados británicos llenaron baúles con túnicas negras, bandas bordadas con nombres como Leibstandarte, Adolf Hitler y cajas de medallas envueltas, destinadas a ceremonias de premiación que ahora nunca tendrían lugar. Además de ropa y armas, había muchos desechos administrativos que mostraban la escalofriante burocracia de las SS. En las propiedades de Himmler, los soldados hallaron estantes con correspondencia personal, fotos familiares y detallados libros de registro, recordatorios contundentes de que detrás de los rígidos uniformes había hombres que llevaban vidas sorprendentemente domésticas, a veces incluso mundanas, hasta que su mundo colapsó abruptamente. Y sin embargo, no todos los trofeos tomados por manos aliadas terminaron en una exhibición de museo o en un archivo cuidadosamente documentado. La mayoría solo viajó a casa con quienes los hallaron, en bolsas de lona y cajas de envío. Muchos fueron mostrados con orgullo a vecinos y familiares antes de ser guardados en áticos, sótanos o al fondo de los armarios. Décadas pasarían, los veteranos envejecerían y morirían, mientras los artefactos traídos de Europa acumulaban polvo en silencio. Existen muchas historias actuales de familias que encuentran estos objetos accidentalmente. En Michigan, una mujer que limpiaba el garaje de su padre fallecido halló un baúl con recuerdos, incluida una gorra de gala de oficial de las SS con insignia de calavera plateada. Ella había crecido escuchando historias de que su padre luchó en Francia y Alemania, pero nunca se dio cuenta de que él había traído a casa piezas del uniforme del enemigo derrotado. En la zona rural de Yorkshire, un nieto halló en un viejo armario una caja con brazaletes Luftschutz,
cuchillos de las juventudes hitlerianas y 2 túnicas negras SS, reliquias que su abuelo, exmiembro de las fuerzas británicas en Renania, tomó. La presencia de estos artefactos en hogares comunes es tan generalizada que las casas de subastas de todo el mundo manejan habitualmente herencias, apareciendo de todo desde brazaletes de las SS hasta equipo de campaña marcado con runas. Un conocido comerciante de objetos militares de Londres comentó en una entrevista: "No creerías cuántas veces vienen familias diciendo que encontraron algo con marcas extrañas en el ático del abuelo. Suele ser una hebilla de cinturón de las SS o un anillo Totenkopf, y no sabían qué era en realidad". La persistencia de recuerdos de las SS en manos privadas también se muestra en el activo mercado actual de coleccionistas. Algunos compradores buscan cascos o dagas por su fascinación con la historia militar y la artesanía. De cualquier modo, los precios pueden aumentar rápido. Incluso los cascos Waffen SSM 4.2 comunes, si están bien conservados y con calcomanías intactas, pueden valer miles de dólares. Los artículos con procedencia clara y conexión documentada con oficiales o unidades conocidas tienen precios mucho mayores. Pero aunque los coleccionistas valoran estos artículos como artefactos históricos, también conllevan una innegable complejidad moral. Los museos a menudo se esfuerzan por colocarlos en contextos educativos, usándolos para ilustrar cómo hombres comunes fueron absorbidos por poderosas máquinas ideológicas. Sin embargo, los propietarios privados varían mucho en la forma en que tratan tales reliquias. Algunos las guardan bajo llave y evitan hablar, otros las exhiben como piezas macabras, ansiosos por contar historias de cómo sus padres o abuelos las liberaron en 1945. Muchos otros artefactos de las SS siguen ocultos, esperando ser hallados algún día, quizá en una caja polvorienta, bajo equipo de pesca viejo o tras una pared falsa en un ático abandonado. Cada uno es un testigo silencioso de una era de agitación extraordinaria. Su supervivencia se debió más al azar que al diseño. De esta manera, los restos de las SS, que alguna vez desfilaron por las plazas de la ciudad como símbolos de poder absoluto, ahora descansan silenciosamente en sótanos suburbanos y graneros rurales. Sus historias completas, muchas veces desconocidas incluso por las familias que las conservan sin saberlo. Con esto concluimos el documental de hoy. Si disfrutaste esta exploración de los relictos olvidados del pasado, asegúrate de suscribirte al canal. Nos ayuda a crecer y nos permite seguir descubriendo historias como esta, las que están guardadas en áticos, escondidas detrás de fotos antiguas o enterradas desde hace mucho tiempo. ¿Hay alguna historia familiar? ¿Algún familiar participó en la guerra? ¿O quizá trajo algo inusual, como un casco, medalla o solo un recuerdo? Nos encantaría saberlo. Comparte tus historias en los comentarios de abajo. La historia no solo se escribe en los libros, a veces está guardada en cajas en nuestros propios hogares. De todos modos, gracias por vernos y nos vemos en el próximo. Adiós por ahora.